qué elementos del resultado debíamos evaluar en este curso. Entonces eso permitió poder elaborar los exámenes con preguntas de tal manera que me permitan como profesor hacer esa evaluación. Entonces yo detecté, en la forma como hice la evaluación, en la forma como hice las preguntas, encontré que en un caso el resultado era satisfactorio totalmente. En el otro caso no era aceptable totalmente. Ya. Había algo que todavía podía mejorar. Porque una cosa que hay que tener claro es que cuando el estudiante no contesta bien, no necesariamente es porque no sabe, sino porque la pregunta puede estar mal formulada. Entonces, con estos resultados, ¿no es cierto?, yo genero un informe que tengo que entregarlo a las instancias correspondientes en la unidad académica. Entonces establecemos la mejora continua. Cuando yo ya puedo evaluar, establezco la mejora continua. Y de eso se trata el asunto del proceso de acreditación. De ir finalmente evaluando los resultados y los objetivos que hemos establecido, ¿ya?, y luego hacer un análisis de esa información para tomar medidas que vayan mejorando el proceso, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo documentando, ¿no? Todas esas son evidencias, porque a mí cuando venga el acreditador me va a decir, yo le voy a contar la historia, le voy a decir cuáles son mis objetivos, cuáles son mis resultados del programa, y entonces él me va a decir, demuéstreme cómo los midió, cómo me prueba eso. Entonces necesito evidencias, ¿ya? Entonces hay unas evidencias que posiblemente las tengamos que mantener por un cierto tiempo físicamente, y hay otras evidencias que las vamos a poder mantener electrónicamente, ¿no? Y ahí es que aparece el concepto que ya hemos oído de los portafolios electrónicos. Yo pienso que el portafolio electrónico va a ser una muy buena herramienta que nos va a permitir una cierta agilidad en el manejo de esta información, pero no creo que todo vaya a poder estar metido electrónicamente en él. Porque hay los exámenes, por ejemplo, claro que los exámenes los puedo escanear y los puedo guardar, pero es conveniente guardar, y es una recomendación, cuando se hace ya la calificación de los exámenes, siempre escoger el mejor, el peor y el promedio. Y eso es guardarlos como evidencia. En el peor de los casos tendré que guardarlos hasta por 5 años. Pero la cantidad, escogiendo 3 por examen, no es una cantidad que me va a estorbar en algún sitio. Entonces yo creo que es más conveniente tener esa prueba física a una prueba electrónica. Pero es una herramienta muy importante. Entonces, yo aquí también he puesto ciertos elementos que podrían formar parte de mi portafolio como profesor. Yo he escrito un documento que se llama Metodología Sistemática para la Resolución de Problemas. Entonces yo le entrego a los estudiantes para que ellos tengan una orientación de cómo hacer para resolver problemas. Ese es un aporte que yo hago, que eso podría formar parte de lo que sería el portafolio del profesor, porque ahí es donde nosotros mantenemos el currículum del profesor, de lo que el profesor está haciendo para mantenerse actualizado y para seguir siendo el elemento idóneo que está al frente del estudiante. Asimismo, he elaborado documentos como instructivos para la formulación y desarrollo de los proyectos de curso, ¿no? Todas esas evidencias hay que irlas documentando en este instrumento, en este recurso que se llama el portafolio. Luego vienen las evaluaciones. Aquí en SPOL hay 2 evaluaciones importantes. La primera, que es un examen parcial, la primera evaluación, y la segunda evaluación, que hay un examen final. Hay una tercera evaluación que no entra a mi criterio en este proceso, que es un examen de mejoramiento. Tengo los documentos respecto a ese examen de mejoramiento, pero yo mis evaluaciones las hago con el examen parcial y con el final. Entonces yo, para llegar a ese examen, tomo lecciones, asigno trabajos de investigaciones bibliográficas, el examen mismo, hacemos visitas a alguna central térmica que esté en las cercanías de la ciudad, hacemos prácticas de laboratorio, y entonces todo eso genera un documento, ya sea la lección, el examen o los reportes de las visitas o de las prácticas de laboratorio, y entonces eso se califica, ¿ya? Y entonces siempre escoge el mejor, el peor y el promedio, y eso lo va documentando aquí. Examen, la primera evaluación,
tengo la segunda evaluación. Aquí hay algo que no lo puse porque se me hacía demasiado grande la documentación, que es el proyecto de cursos. Son unos documentos ya un poco más grandes, pero tengo el informe de esa evaluación. Eso tengo que ponerlo. Tengo unos comentarios que hubo con los estudiantes en donde hay felicitaciones por parte de profesores, hay felicitaciones que yo hago a los estudiantes por la forma excelente que hicieron las exposiciones y las presentaciones de los proyectos, y hay también versiones y expresiones muy importantes que hacen los estudiantes respecto a lo que ellos consideran que están recibiendo como enseñanza aquí en la... Todo eso tengo que ir evidenciando. Aquí tengo las evaluaciones que se hizo de las distintas sustentaciones. Todo está. Aquí viene la tercera evaluación o el examen de mejoramiento. Simplemente tengo el examen escogido, pues el mejor, el peor y el promedio. Ese está supeditado a los estudiantes que den mejoramiento, ¿no? Entonces, por eso no lo tomo en cuenta en la evaluación. Es simplemente un procedimiento de mejoramiento de la calificación que tiene el estudiante. ¿Cuál es la importancia del portafolio en el quehacer docente universitario? La importancia está en un criterio que es muy importante, que dice aquí la ABE, el mejoramiento continuo. Con esta documentación, el profesor la analiza, ¿ya?, la interpreta y va a encontrar los aspectos y las partes en donde el proceso puede ser mejorado. Y esa es una de las razones importantes de ser de esta recopilación, de esta información. La una es evidenciar las cosas que se están haciendo y la otra es poder hacer una evaluación y una interpretación de esos resultados, de esa evaluación, para entrar en el proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua, pues eso nos va a permitir mantener las cosas con calidad, que aquí en el caso del SPOL, una de las ventajas que tenemos es que el SPOL hace unos pocos años entró en un proceso de certificación de calidad, y eso fue un proceso que permitió también entrar en una documentación de todas las cosas que se hacían, porque hay muchas cosas que se venían haciendo por años con buen criterio, pero no estaba documentado. La documentación es muy importante porque permite la mejora continua, permite que si una persona está ejerciendo una función y por A, B, C motivos no puede seguir ejerciendo la función temporal o definitivamente, no haya problema en su reemplazo haciendo la tarea que se venía haciendo. No. Entonces, yo creo que es importante destacar que en el caso del SPOL, una de las ventajas que hemos tenido para hacer bien las cosas en este proceso de acreditación, tanto la internacional como la nacional, es que tenemos de base un sistema de calidad funcionando. Muchísimas gracias, ingeniero. Aquí reportó desde el CICE, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, la ingeniera Giselle Núñez. Gracias.